El nacimiento de Cristo. Una vez que nos hemos decidido a seguir a Cristo, en ejercicios y fuera de ellos, tenemos que meditar en su vida y doctrina. Tenemos que conocer profundamente el Evangelio, el Nuevo Testamento, para aprender, para verle actuar, para estar en su compañía y aumentar nuestro amor hacia Él. La primera gran lección pública que nos da es su nacimiento. Estamos tan acostumbrados a oírlo, a ver los belenes, que nos parece lo más natural. Pero pensemos, si hubiéramos nacido en un país totalmente pagano, y ahora por primera vez conociésemos la historia de nuestra salvación, ¿cuál sería nuestro asombro y nuestra admiración al enterarnos de cómo Dios nace hecho hombre? A lo largo de toda la meditación podemos ir imaginándonos las escenas, participando en ellas, reflexionando, hablando con los personajes y aprendiendo las lecciones que nos dan. Conocemos de sobra la historia. La puedes, de todas formas, leer en el Evangelio, en San Mateo, en San Lucas. Ante Cristo, el niño Jesús, reclinado en un pesebre, de rodillas vamos a pedirle que nos enseñe en esta meditación lo que principalmente aparece en la lección de su nacimiento: el valor ante Él, Dios, de la pobreza. ¿Cómo debe ser la pobreza cristiana? ¿Cómo debe ser mi pobreza? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado tú, Señor, tan pobre, que naces entre pajas y mueres desnudo en una cruz. Podemos comenzar nuestra peregrinación en el tiempo llegando a eso de la medianoche a la llanura que hay entre Belén y el Mar Muerto, donde los pastores cuidaban los rebaños. Si queremos ser invitados, nada menos que por los ángeles y entre cantos de gloria a Dios, al nacimiento de su Hijo unigénito, en cuerpo y alma semejante a nosotros, tenemos que hacernos como los pastores. Dios, al gran acontecimiento que llena de júbilo a los cielos, no invita al emperador de Roma, ni a sus gobernadores, ni a pretores, ni a los ricos o sabios de Israel. Invita a sus preferidos, a los pobres. ¿Sabes quiénes eran los pastores? Los consideraban como gentes de mal vivir, como hoy entre nosotros los gitanos. Y los ángeles, los mensajeros del Todopoderoso, se aparecen en un campamento de gitanos, porque la pobreza, junto con la humildad, son las dos condiciones básicas que es necesario aceptar y practicar para vivir auténticamente el cristianismo. Ya ves, o estás con los pobres o no encontrarás, no te mostrará Dios el camino para llegar hasta Cristo. Reflexiona qué actitud tienes con los pobres. Los pastores huelen mal, hablan a gritos y comen sin educación. ¿Serás capaz de estar con ellos para que ellos te lleven a Cristo? Oye el pregón jubiloso del ángel. Os anuncio una gran alegría. Os ha nacido un Salvador que es Cristo, Señor. ¿Cómo no había de anunciarlo con alegría si se trata de la noticia más estremecedora de toda la historia? Alegría y júbilo para todos los siglos. Dios se ha hecho hombre y ha nacido en la ciudad de David. Con su nacimiento comenzamos a contar una nueva era, el tiempo de la reconciliación con Dios, esperado y anunciado durante siglos por los profetas. Llenémonos de gozo también nosotros ahora, porque Cristo ha nacido y sigue naciendo entre los hombres cada día. Los pastores sintieron que les daba un vuelco el corazón. El Mesías ha nacido en Belén. ¿Cómo le podrán encontrar? Sobrecogidos, no se atreverían ni a preguntarlo. Pero el ángel continúa. Tendréis esta señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Increíble si no fuera de fe. Cristo, el único hombre que ha podido escoger su cuna, escoge para él, para el Señor de cielos y tierra, un pesebre. Qué distintos somos nosotros. ¿Cuánto tenemos que cambiar si queremos parecernos un poco a nuestro Señor y Maestro? Tú,
¿Cómo eliges tu casa, tus vestidos, tus comodidades, tus tantos cachivaches? ¿No te da vergüenza llamarte cristiano, rezarle y decirle que quieres ser como él, y después buscar en todo lo mejor, tu mayor comodidad y hasta el menor capricho? ¿No serás capaz de desprenderte un poco de tu riqueza para imitar a Cristo y parecerte a Él? Mira, los pastores se levantan y se disponen a ir a Belén. Pero si tú no estás dispuesto a vestirte un poco de pobre, más vale que no les acompañes, no sea que no te dejen entrar en el portal, en la cueva de Belén. Los pastores, aquellos pobres, gente de mal vivir, dice San Lucas que fueron deprisa a visitar a Cristo. ¡Qué ejemplo para quienes tan despacio avanzamos al encuentro de nuestro Salvador! Habría, sin embargo, algunos pastores que no fueron, que no oyeron el anuncio del ángel. Los que por pereza, porque decían que les pagaban poco, no hubieran acudido a su trabajo, a su deber, simplemente se habrían perdido el premio de lo alto. Los pastores, como los pobres, andan rápidos hacia Cristo. Tenemos que esforzarnos para no quedarnos atrás. Antes de entrar al pueblo, encontramos la cueva, una de las cuevas que solían aprovechar para guardar a veces el ganado. El Hijo de Dios no nacía allí por casualidad. Es verdad que el emperador había mandado hacer un empadronamiento general, y en Palestina lo debía hacer cada cual en el pueblo de su familia. Por eso José y María habían venido de Nazaret a Belén. Es verdad que allí no habían encontrado sitio para ellos, ni en las casas de sus familiares que hospedarían a otros más importantes, ni en la posada, cuyas condiciones serían quizás demasiado caras o poco recogidas para ellos. Pero por detrás y por encima de todas las circunstancias históricas está la providencia de Dios que escribe derecho con renglones torcidos. No fue una casualidad. Fue que el Hijo de Dios quiso nacer en una cueva de ganado entre las pajas de un pesebre. Si lo hubiera hecho un santo, diríamos que a veces los santos exageran. Y es que en realidad Cristo tiene que llegar hasta la exageración para inculcarnos esa lección que tan difícil nos resulta de aprender, la lección de la pobreza. Lección, diríamos, exagerada, porque la continúa nada menos que toda su vida. Cuando empezó a predicar, sus convecinos se extrañaban. ¿No es este el hijo del carpintero? Y más tarde el mismo Cristo dice: las raposas tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo 8:20. Así es la pobreza de Cristo, y así es la pobreza de las dos criaturas más excelsas, más cercanas a Él, Santa María, su Madre bendita, Reina de cielos y tierra, y San José, el primero entre los santos. De rodillas ante Dios, besando su piececito rosa, vamos a preguntarle a ese niño misterioso y maravilloso que ha nacido como cae un copo de nieve, ¿por qué ha escogido la pobreza y tan extrema pobreza? No ha podido equivocarse ni pasarse de la raya. Ni al proclamar bienaventurados los pobres, lo hacía por un sentido demagógico de ganárselos para que lo proclamaran su líder o su rey, y cuando quisieron hacerlo huyó de ellos. Ni en su programa político para arreglar el mundo promete a los pobres hacerlos ricos. San Pedro y San Pablo dicen a los mismos esclavos que obedezcan a sus amos. Lo que hace Cristo para transformar el mundo es pedir a los ricos que se hagan pobres, que vendan lo que tengan y lo compartan con los necesitados antes de seguirle a Él. Y en su exaltación de la pobreza llega a avisarnos que es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Mateo 19:24. Pero Jesús, niño del alba, Maestro mío, ¿por qué escoges la pobreza? ¿Por qué vale tanto la pobreza? ¿Por qué dices, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres? Mateo 19:21. La pobreza, sólo como carencia de cosas, no tiene ningún valor, sino que sería contra la naturaleza humana. Nosotros necesitamos cosas para vivir, y la perfección de nuestra naturaleza
consiste en que trabajemos para conseguirlas. La pobreza, por tanto, no exige ni mucho menos que no trabajemos ni nos esforcemos por mejorar el mundo. Lo que sí requiere la auténtica pobreza cristiana es, primero, que por caridad, la virtud reina, estemos dispuestos a compartir lo nuestro con los más necesitados, hasta preferir, como los santos, que tengan los otros más y yo menos. La segunda razón de la pobreza cristiana, pobreza de espíritu, es que estemos libres de las ataduras de la riqueza, fuente de continuas tentaciones que nos apartan de Dios cuando procuro tener más, aun faltando a la ley divina, cuando solo pienso en gozar de los bienes materiales, cuando por ser rico me honran y yo, insensato, caigo en el orgullo y la soberbia. En cambio, el pobre tiene que trabajar, tiene facilidad para ser humilde, está más libre de las tentaciones de la riqueza y necesita acudir más a Dios, confiar en su providencia. La pobreza aceptada y ofrecida a Dios tiene un enorme valor sacrificial, y Dios, que nos da todo, bien merece le ofrezcamos como obsequio algo de lo nuestro. Eso hacemos cuando practicamos la pobreza. Le ofrecemos algo de lo nuestro, o dándolo a nuestros hermanos, o conformándonos con su voluntad que no quiere que consigamos más riquezas. Valor sacrificial también cuando nos abrazamos con la pobreza para apartarnos de las ocasiones de ofender a Dios, y sobre todo, si es para imitarle como muestra de nuestro amor. Después de meditar en el ejemplo de Cristo y reflexionar a la luz de la fe sobre la cotización sobrenatural de la pobreza, te queda lo más importante, que examines tu pobreza, que determines cuánto debes reformar en tu vida. Sin duda, muchas cosas, cosas que te sobran, gastos superfluos, ambiciones desmedidas. ¿Con qué austeridad vives? ¿No puedes aumentarla en algo? Cuánto más si algunos de tus gastos innecesarios te son además perjudiciales. Por ejemplo, si abusas de la comida, de la bebida, del tabaco. ¿Qué preocupación tienes por las necesidades de los demás? Necesidades materiales y, un punto muy importante, necesidades espirituales, en cuyo apostolado puedes tú participar con tu ayuda económica. ¿Cuánto bien pueden hacer, por ejemplo, un buen libro, una buena revista? ¿No podrías adquirir publicaciones católicas de verdad para repartirlas a personas que necesitan una inyección espiritual? Ayuda económica para organizar cursillos, conferencias, publicaciones auténticamente cristianas. ¿Cuánto se gastan los partidos políticos en promocionar sus periódicos, sus mítines, la formación de sus dirigentes? ¿Cuánto más podríamos hacer quienes trabajamos en el apostolado si tuviésemos más medios? Reflexiona junto a Cristo niño, pobre, pobre de verdad, pobre por ti, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por otros? Segunda meditación. Las tentaciones de Cristo. Después que Cristo quiso ser bautizado en el Jordán, cuenta San Mateo en el capítulo 4 que fue llevado al desierto por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Allí ayunó 40 días con sus 40 noches y al fin sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador. Este es uno de los ejemplos más importantes en la vida de Cristo. Bien merece le dediquemos un rato de consideración. Como siempre, para aprender sus enseñanzas, para imitar su ejemplo, para conocerle y amarle más íntimamente. Es un ejemplo tan importante que todos los años en el ciclo litúrgico conmemoramos la Cuaresma, los 40 días que pasó Cristo en el desierto, y lo conmemoramos como tiempo de penitencia para prepararnos a la Pascua. La penitencia de Cristo es parte de su redención. Aunque para redimirnos hubiera bastado y sobrado su muerte en cruz, las 3 horas de agonía en el Calvario, el Vía Crucis, toda la pasión,
Sin embargo, el precio que paga como rescate por nuestros pecados es abundante y sobreabundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que dirá luego San Pablo, Romanos 5:20. Y Cristo, no contento con los padecimientos de la pasión, añade sus penitencias a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento en pobreza. Pero además Cristo no solamente quiere redimirnos del pecado, pagar su rescate y adquirirnos un océano inmenso de gracias, sino que quiere darnos ejemplo de vida, ir por delante y ser el modelo de toda perfección y santidad cristiana. Por eso quiere también ser tentado. Desde luego no podía haber caído en la tentación, ni probablemente sabía el demonio que era Dios. Pero es interesantísimo este modelo de cómo hay que resistir a las tentaciones. Vemos con asombro que lo primero que hace para resistir al tentador es 40 días de penitencia. No una penitencia cualquiera, sino 40 días en el desierto, sin comer. Y esto para darnos ejemplo. Ejemplo que no podremos imitar en su totalidad, pero que mucho menos hemos de descartar. Una cosa es que no podamos estar 40 días sin comer por penitencia, y otra cosa que aun los ayunos y abstinencias que manda la Iglesia obligatoriamente, procuremos eludirlos o no tenerlos en cuenta. Ante todo, será necesario hacer esas pequeñas penitencias comunitarias que determina la Iglesia para todo el pueblo de Dios. Pero quien quiera avanzar algo en la vida espiritual, tiene que convencerse que es esencial la penitencia, empezando por la penitencia en el comer. Cuando por una parte hay tantos que pasan hambre en el mundo, y por otra se cometen tantos excesos, tantos pecados de gula, tanto derroche en comidas, en bebidas, en drogas, la más adecuada preparación para caer en tentaciones mayores. Las 3 tentaciones. El diablo se acercó a Jesús y le tentó por 3 veces. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, más importante que comer es hacer la voluntad de Dios. En esta contestación vemos que lo malo de la tentación no estaba propiamente en que comiera después de tantos días de ayuno, sino en que se saliera del plan de Dios. Comería cuando y como Dios quisiera. Segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso en el alero del templo, diciéndole, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles sobre ti, y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en una piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo va a presentarse como Mesías a su pueblo. Aquí el tentador no le sugiere que no siga ese plan de Dios, sino que lo haga a su manera. Pero el plan de Dios hay que hacerlo como Dios quiere. El Padre quiere que se presente a su pueblo no como Mesías glorioso. Si todo Jerusalén le hubiese visto descendiendo por el aire, le hubiese aclamado como rey. Pero Dios quiere que se presente como Mesías redentor, paciente. Esta tentación de rechazar la cruz fue precisamente la misma que más tarde le propuso San Pedro. Y Cristo hubo de rechazarle duramente. Apártate de mí, Satanás. Marcos 8:33. Tercera tentación. De nuevo el demonio le lleva a una alta montaña y enseñándole todos los reinos del mundo y su gloria le dice, todo esto te daré si te postras adorándome. Entonces le replicó Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Las tentaciones de Satanás siempre son escalonadas. La primera, que dejase el plan de Dios. La segunda, que hiciese el plan de Dios no como Dios quería. Y la tercera, que hiciese el plan de Dios con medios ilícitos.
que consiguiese su misión de ganar a todos los pueblos aliándose con el mal, transigiendo. Vamos a reflexionar cómo estas tentaciones típicas también nos las pone a nosotros el demonio, para saber prevenirnos contra ellas. La primera, de interrumpir su ayuno, de salirse del plan de Dios. Salirnos del plan de Dios, radicalmente, porque nos falta fe y confianza en Él. Fe de creer que esa enfermedad, esa incomprensión, esa injusticia, ese fracaso, lo ha querido de una u otra manera Dios para ti, para tu bien, quizás para probarte, quizás por tus pecados. Pero aunque te venga por culpa de otros, Dios lo ha permitido. Te ha colocado a ti en esas circunstancias históricas para que sufras sus efectos. Y además de fe, tienes que tener confianza que por seguir el plan de Dios, por acomodarte a su voluntad, no vas a perder nada. No te va a dejar tu Padre en la estacada. Al final se acercaron los ángeles para dar de comer a Cristo. No permitirán los ángeles de Dios que tropieces en tu camino, como dice el Salmo 90, si no te apartas de su voluntad. Pero ¿cuántas veces, falto de confianza, dejas el plan de Dios, porque te parece demasiado duro privarte de ciertas diversiones, seguir determinadas austeridades u observancias? De la segunda tentación a Cristo, aprendamos a evitar un engaño más sutil, engaño frecuentísimo, el usar no los medios evangélicos aconsejados por Cristo, sino los medios humanos, los criterios del mundo. San Francisco Javier, cuando iba a la India, aquellos largos viajes por mar que duraban meses, a pesar de ir como nuncio pontificio, lavaba él mismo su ropa. No cuadraba mejor con su dignidad, le indicaron, que no se rebajara a semejantes oficios. Era un criterio mundano. San Francisco Javier, el patrono de las misiones, si consiguió un éxito apostólico tan extraordinario, fue precisamente por usar los medios evangélicos de la humildad y la mortificación. Sería realmente tentar a Dios si tú pretendieses avanzar en la vida espiritual por vías distintas a las que siguieron los santos, cambiando la cruz, las virtudes pasivas, por el confort, la curiosidad de verlo y de conocerlo todo, la mera acción externa. Quien se deja llevar de esta segunda tentación está en peligro de caer en la tercera, tentación ya brutal, tentación de adorar a Satanás, aunque sea disfrazado de príncipe de este mundo. Es la tentación de pactar con el mal para conseguir algo, aunque ese algo sea bueno. Cristo rechaza el pacto con Satanás, como tampoco quiso pactar después con los fariseos o con Herodes. Por eso aquellos le llevaron a la muerte y éste no quiso impedirlo. ¿Qué ejemplo para cuando, si eres intransigente con el mal, te llamen imprudente? O si no aceptas un negocio sucio, incluso tal vez tu misma familia te tenga por tonto. A Dios solo adorarás y darás culto. Qué difícil confesar a Cristo. Quizás hoy más difícil que en otras épocas, porque son más las ocasiones y las presiones que por todas partes surgen para negarle. De este pasaje de las tentaciones se desprende además, y como resumen, la consecuencia que hemos de servir a Dios sin condiciones. Hemos de aceptar su plan íntegramente, lo cual requiere radicalmente, como decía, que tengamos una confianza plena en Dios, en el corazón de Cristo. ¿No tienes ya sobrados motivos para creer que te ama y cuánto te ama? Otra consecuencia importantísima de este Evangelio es recalcarnos el plano sobrenatural. Ahora, más que ningún otro periodo de la historia,
los hombres rechazan todo lo sobrenatural. Incluso entre los católicos hay una tendencia a minimizar lo sobrenatural. Pero la realidad que nos presenta el Evangelio es muy distinta. Nos hace ver la actuación de Satanás, el tentador, y de sus demonios en el mundo y en nuestras almas. Y sobre ella, la actuación y el plan de Dios, cuya voluntad hemos siempre de procurar descubrir y seguir. Entonces sí, si en los acontecimientos, con discreción de espíritus, sabemos discernir lo que viene del mal espíritu para rechazarlo y lo que proviene del bueno para seguirlo, entonces finalmente llegaremos a la victoria. A esa victoria no solamente final en el cielo, sino también aquí, cuando los ángeles se ponen a servir a Cristo. Los ángeles, poderosos ejecutores de las órdenes de Dios, dispuestos también a ayudarnos a nosotros, particularmente tu ángel de la guarda, compañero fiel y perpetuo, que nunca se aparta de tu lado, que nunca se toma vacaciones ni se duerme, que está más dispuesto a ayudarte que tú a pedirle que te ayude. Fácilmente puedes conocer si una inspiración es suya cuando pensando en ella, pensando que la vas a realizar, puesto ante Dios, sientes una especial paz y tranquilidad. Por ejemplo, si tú te decides a hacer un sacrificio, a visitar a un enfermo, a dar una limosna, a colaborar en una obra apostólica. En cambio, si es inspiración del mal espíritu, cuando dejándote llevar del orgullo, de la ira, del egoísmo, piensas hacer algo, sentirás todo lo contrario, la falta de esa paz íntima que es sello de Cristo. A fin de conseguirla, no dejes de acudir a Santa María, la Reina de los Ángeles y vencedora inmaculada de Satanás. Para comenzar la meditación, como composición de lugar, imagínate el monte desierto donde Cristo fue tentado. Qué contraste con tu contorno. Y pide a tu Señor y Maestro que te enseñe a conocer y vencer las tentaciones de Satanás y a seguir en todo el plan de Dios, lleno de confianza en tu Padre, que quiere lo mejor para ti, que no te probará sobre tus fuerzas y que está siempre dispuesto a ayudarte con tal que te dejes en sus manos. Hoy